Hoy quiero saludar en las redes sociales también. Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí compartiendo con nosotros la palabra de Dios. Prepare su mente, su corazón. Usted va a recibir la poderosa palabra de Dios. Preste mucha atención. Una promesa inquebrantable. ¿Cuántos de nosotros no quebrantamos promesas? Prometemos algo, le prometemos algo a alguien, ¿verdad? Como seres humanos, nosotros a veces, no siempre, pero quebrantamos las promesas que hacemos tanto a las personas como a Dios. A mí me llama la atención mucho el apóstol Pablo. No sé si ustedes conocen al apóstol Pablo. Si quieren conocer al apóstol Pablo, se los presento en las 16 cartas que él escribió en la Biblia, aproximadamente 16 cartas, ¿verdad? 16 libros, unas cartas, otros libros, que él escribió en la Biblia, y usted puede conocer la vida del apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era un hombre, era judío, y era un hombre que era celoso de la ley de Dios. Era un hombre celoso de la ley de Dios. Y él era miembro del grupo de los fariseos. Esa era la religión más poderosa en ese tiempo, en el tiempo de Jesús. Él era un miembro alto de los fariseos y era un hombre muy estudiado. Dice que más o menos él tenía el equivalente a hoy en día 2 doctorados. Imagínense, 2 doctorados, un hombre muy inteligente y muy preparado. Y él era un hombre que él estaba persiguiendo a los cristianos. Ellos pensaban que nosotros los cristianos éramos una plaga y había que exterminarlo. Un tipo Hitler así, tipo Hitler. ¿Ustedes han oído de Hitler? Bueno, él era así, tipo Hitler. Había que exterminar a todos los cristianos. Pero dice la palabra de Dios que en el capítulo 9 del libro de los Hechos, dice la palabra de Dios que él iba camino a Damasco, otro pueblo, ¿verdad? Y él iba camino a Damasco, y él iba camino a Damasco a apresar a los cristianos, a torturar a los cristianos, a matar a los cristianos, y él iba, pero él se encontró con Jesús. Dice la palabra que se apareció un resplandor, una luz, es lo que él escribe, ¿verdad? Y dice que lo tumbó en el suelo. Y dijo, Señor, él escuchó una voz, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y dice Pablo que esa voz, él preguntó, Señor, ¿quién eres? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. La vida del apóstol Pablo de ese momento cambió, dice que él se levantó, la luz, Jesús, el resplandor lo dejó completamente ciego y él entró agarrado de las manos a Damasco y estuvo ahí 3 días reflexionando, pienso yo que reflexionando en todo su pecado y de lo que le había pasado. Y ese hombre de ser perseguidor, de ser un Hitler de esa época, se convirtió en el apóstol Pablo, un hombre comprometido totalmente con Dios, lleno del poder de Dios y vino a dar hasta su vida por Jesucristo. Se comprometió totalmente y vino hasta dar su vida completamente por Jesucristo y por su obra. Tanto fue así, hermanos, que en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, él expresó, porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Él sentía un compromiso, ese era su deber. Ya su vida pasada había cambiado totalmente, ahora él tenía el deber completo de predicar el evangelio. Y fíjese la última parte que dice, y ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí, o sea, esa expresión me suena a mí que él estaba totalmente comprometido con la causa de Cristo. Amén. Él estaba totalmente comprometido con la causa de Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos comprometidos totalmente con la causa de Cristo? Si usted está comprometido con la causa de Cristo, debe mostrarle algo de la palabra de Dios que se encuentra en Tito capítulo 1, versículos del 1 al 4. Tito capítulo 1, versículos del 1 al 4. Vamos a comenzar a
predicar una serie de mensajes acerca de la carta a Tito. Tito era un discípulo de él, un estudiante de Pablo, se convirtió Tito en pastor, y aquí vamos a ver cómo Pablo, esta es una de las 16 cartas que les estoy hablando que él escribió, y esta se la escribió a Tito, que era un pastor y compañero de él fiel de milicia, por decirlo así. No que eran militares, sino que estaban metidos en el ejército del Señor, predicando la palabra de Dios en viajes misioneros y todo eso. Dice así la palabra del Señor, Tito capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hermanos, aquí podemos ver que Dios confió su verdad por medio de la predicación de Pablo. Espero que todos les hayan dado un bosquejo, esté preparado con lápiz y papel para que no le llegue el borrador por ahí. ¿Okay? Punto número 1. Pablo le escribe a su hijo espiritual. Pablo le escribe a su hijo espiritual. En el versículo 4 que ya leímos, ¿verdad? Dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hermanos, el apóstol Pablo le escribe a Tito. Tito era un creyente gentil, convertido a Jesucristo. Ya ustedes saben que un creyente, una persona gentil, viene siendo que no era judío. A los judíos pues se les llama gentiles. ¿Ok? Entonces, Tito era un gentil, un creyente gentil, convertido a Jesucristo, y él era colaborador fiel del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo lo había dejado en Creta. Creta era una isla de Grecia, y lo había dejado ahí para que él plantara la obra de Dios. Pero después el apóstol Pablo, de enterarse de lo que sucedía con las iglesias en Creta, le escribe para que pusiera las cosas en orden, porque no andaban nada bien. Y para que Tito estableciese ancianos, pastores o obispos, que es lo mismo, es sinónimo en la palabra de Dios, y que les enseñara la palabra de Dios para que ellos pudieran enseñar a otros la verdad de la palabra del Señor. Porque, hermanos, muchos judíos se habían convertido en cristianos en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés, que es que eso está en Hechos capítulo 2, versículos del 37 al 39. Cosa buena era esa, ¿verdad? Cuando Pedro pronunció ese tremendo discurso allí, el día de Pentecostés, muchos de ellos se convirtieron al Señor, y eso era algo bueno, pero el problema era que muchos de ellos estaban torciendo la palabra de Dios y buscando ganancias deshonestas. Y lo peor aún es que estaban destruyendo la fe de familias enteras. ¿Usted se imagina eso? Que ellos estaban destruyendo. Sí, no vale, la buena intención no basta solamente, sino que tú tienes que saber lo que estás haciendo cuando lo estás haciendo. Ellos no, ellos habían agarrado la palabra de Dios y sí, estaban plantando iglesias, los cretenses allá, ¿verdad? Los judíos cretenses, pero lo estaban haciendo mal. Estaban predicando la palabra de mala manera. Habían hombres allí perversos y ellos estaban haciendo lo malo delante de Dios. Algo que debemos notar, hermanos, en este pasaje
es que el punto número 2 es que Dios envió a Pablo para predicarle a sus escogidos la verdad. A sus escogidos la verdad. En Tito 1:1 dice que Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Según la piedad significa vivir una vida dedicada a Dios. Fíjense, lo más importante que nosotros debemos notar, hermanos, en este versículo es que Dios le había encargado a Pablo proclamar el evangelio de Dios a los escogidos, a los que habían sido ordenados para vida eterna. Hechos capítulo 13, versículo 48 dice, y creyeron cuantos estaban ordenados para vida eterna. O sea, que había gente allí que Dios había ordenado para vida eterna, había escogido para vida eterna. Hermanos, así como Dios había escogido a algunos cretenses, ahí en Creta, cretenses, te ha escogido a ti para vida eterna. ¿Sabías eso? Te ha escogido a ti para vida eterna, lo cual es un privilegio. Y es una razón para que nosotros andemos en humildad, en santidad y en agradecimiento a Dios. Es un privilegio que Dios nos haya llamado a esta salvación tan grande. Imagínese usted que el Rey del universo, que hizo los cielos y la tierra, te haya escogido, que haya pensado en ti desde antes de la fundación del mundo para que tú formaras parte de su familia. Así que debemos estar totalmente agradecidos y vivir con ese agradecimiento siempre. Pero después que creíste, al igual que ellos, que los cretenses, debe ser bien enseñado en la palabra de Dios. Debe ser bien enseñado en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que aprendas a vivir una vida agradable al Señor. Una vida que agrada a Dios. Al igual que Pablo y Tito, nosotros no sabemos quién el Señor ha escogido para esta salvación tan grande. Nosotros no sabemos quién ha escogido Dios para vida eterna. Por eso nosotros debemos predicar, por eso nosotros debemos orar y nosotros debemos hacer y amar a todo el mundo. Y el trabajo del Espíritu Santo lo hace Él. Él es el que transforma, Él es el que se mueve. Él en estos momentos se está moviendo a través de cada uno de ustedes. Y Él hace como Él quiere, como quiere y con quien quiere. No importa lo malo que usted sea. Ay, pastor, usted no sabe lo que he hecho yo en el pasado. Si usted supiera, no estuviera hablando así, no importa, hermano. La palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor regenera corazones, cambia, te quita el corazón de piedra y te pone un corazón de carne que lo alabe, que quiera servirle, que quiera amarle. Y eso es un privilegio grande. Dios Espíritu Santo se encarga de hacer eso. Y usted no lo puede ver, sino después. Ay, el Señor me cambió. No es que usted dice, ay, es que yo me entregué al Señor. Eso es lo que nosotros vemos que pasa. Pero la obra previa la ha hecho el Espíritu Santo en tu corazón. Y eso es algo maravilloso. Eso es un milagro realmente. Estamos buscando milagros en esta vida y a veces salen las noticias. Este milagro, este otro milagro y la gente anda atrás de milagros. Mire, el milagro más grande que hay es una vida regenerada totalmente. Una vida cambiada, una vida salvada. Ese es el milagro más grande que hay. Por eso en aquella época era urgente que Tito interviniera en ese lugar y no dejara que la obra de Dios se destruyera. Era urgente. Por eso nosotros estamos aquí. Urgente.
interviniendo, hermanos, y predicando la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Debemos proteger el evangelio para que no sea adulterado. Debemos proteger a los hermanos para que no sean engañados. Las redes sociales son muy buenas, pero también pueden ser muy malas. No vea todo lo que usted, ni crea todo lo que usted ve en las redes sociales. No crea todo pastor que predica es de verdad, es de Dios. Tenga cuidado con eso. Si no sigue la palabra de Dios, no es de Dios. Y eso lo recalcamos en todo momento. Tiene que estar pegado a la palabra de Dios. Por eso es el hincapié que siempre les hago a ustedes. Lean la palabra de Dios porque eso es la verdad. Y por ella seremos nosotros juzgados, no por lo que nos dice la gente, sino por lo que dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, recuerden que la palabra de Dios y lo que Él declara en ella es una promesa que hay que cuidar. Y eso nos lleva al punto número 3 que dice: Dios había prometido vida eterna desde antes que comenzara el mundo. Dios te había prometido vida eterna desde antes que comenzara el mundo. Tito capítulo 1 versículo 2 nos dice: con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Escucha bien lo que te voy a decir. La vida eterna está garantizada para todo cristiano verdadero. No le tenga miedo a la muerte. Si usted es un cristiano verdadero, no le tenga miedo a la muerte. Usted tiene seguridad eterna. Tenemos una esperanza real que no muere, que nadie nos las puede quitar. Y esto nos debe dar a cada uno de nosotros una firmeza en el corazón. Nos debe dar paciencia en todas las luchas que nosotros enfrentamos. Si a usted le dijo a alguien que usted ahora que es cristiano, las cosas se van a poner mejor, le mintieron. Que usted sea cristiano no es una garantía que no le vaya a pasar nada. Eso no es verdad, hermano. La Biblia dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. De que las cosas mejoran en tu hogar, sí, porque te apartas de las cosas que no le agradan a Dios, te apartas del pecado y la consecuencia de eso es la bendición de Dios en tu vida. Pero pueden venir cosas difíciles, cosas malas también le pasan a los cristianos. Cosas malas también le pasan a los cristianos. Pero lo más hermoso es, hermano, que nosotros tenemos esperanza. Hay una esperanza eterna, que más allá del cielo, en un tercer cielo, habita el Creador, esperando por ti, por mí. Jesús dijo: voy pues a preparar morada. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así que hay esperanza eterna, hermanos. Y un día estaremos allí en la presencia de Dios, todos reunidos. Que no se quede nadie. Amén. Que no se quede nadie. Mi deseo es verlos todos allí. Todos juntos celebrando al Señor. Usted se puede, ay, mira, pero tú te acuerdas lo que pasó allá, todo este sufrimiento, toda esta pérdida que yo tuve aquí en la tierra. Mira, ahora no siento nada. Tengo gozo, tengo alegría. Puedo ver a mi gente que se entregó a ti, abrazarlos, adorar. ¿Cómo será eso allá en el cielo? La Biblia nos revela: mar de cristal, ya no habrá tristeza, ya no habrá llanto. Todo habrá pasado. Hay esperanza. Alégrese porque hay una esperanza eterna.
Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 5. Escuche, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios. Qué hermoso eso, ¿eh? Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Hermanos, ninguno de ustedes perderá su salvación. Si usted es salvo verdaderamente, jamás usted será condenado con el mundo. Si es salvo verdaderamente. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículos 27 al 30, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo, dijo Jesús, yo y el Padre somos uno. Si en verdad usted se arrepintió de sus pecados y puso la fe en Jesús y vive en santidad para Dios, tenga por seguro que usted no morirá eternamente. Pastor, ¿cómo sabe usted eso? Jesús dijo en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Jamás. El cristiano no muere. El cristiano pasa a la presencia de Dios. Este cuerpo se queda, porque la Biblia dice que ni cuerpo ni sangre heredarán el reino de los cielos. Pero el cristiano no muere, pasa a la presencia de Dios. Así que crea las promesas de Dios. Crea las promesas de Dios que están en su palabra. No confíe en lo que le dice la gente o lo que usted ve en YouTube. Crea lo que dice Dios en su palabra. Viva en paz. Viva confiada en Dios. Si sabe que Él lo ha salvado, viva en paz. Viva tranquilo. Viva tranquilita. Duerma tranquilo. Que la situación está pasando esto, está pasando. Duerma tranquilo. Dios está en control de su vida. Usted le pertenece a Él. A más nadie. Ahora, si usted todavía no vive como Dios quiere que viva, todavía usted no le ha entregado su vida a Cristo, entonces sí, preocúpese. Preocúpese porque la única forma de ser salvo es que usted se arrepienta de sus pecados y ponga la fe en Jesucristo. Esa es la llave. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. La llave que abre esa puerta es el arrepentimiento y la fe en Él. Dice que abrirá la puerta, entrarás y hallarás pastos. Hallarás vida eterna. Estarás con Él para siempre. Amén. Ya no habrá esa preocupación. Por eso, si tú estás aquí, amigo, amiga, y vienes por primera vez, por segunda, o no importa las veces que hayas venido, y no sientes en tu corazón vida eterna, no sientes seguridad eterna en tu corazón, entrégate a Cristo hoy. Pídele que te salve, pídele que te cambie, pídele que te restaure. Esto es un llamado de vida o muerte, y estoy hablando vida y muerte espiritual. Porque después que dejamos este cuerpo, empieza la vida eterna.
Y eso es para siempre. Usted no va a volver a venir aquí a este mundo así, no. Empieza la vida eterna. Y si usted se entregó a Cristo, usted estará con Él. Nos lo dice el Señor en su palabra. Estarás con Él. Pero si lo rechazas, pastor, pero es que yo nunca he dicho que lo he rechazado, pero tu manera de vivir habla más que 1000 palabras. Hay una oportunidad y el Señor te la está dando hoy. Y no estoy hablando de perfección. Todos somos pecadores. Todos hemos errado en algún punto. Pero lo que le estoy hablando es: entrégate a Cristo. Y pon tu fe hoy en Él para vida eterna. Jesús dijo en Mateo 16:24, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar. Fíjese que Jesús dijo, si quiere, no es obligado. No es obligado. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Tomar su cruz y seguirme. ¿Qué es tomar su cruz y seguirme? Pastor, pero es que yo todavía fumo, todavía me emborracho, todavía hago eso. Bueno, tomar su cruz, niéguese a eso y sígalo. No es que no puedo dejar esto, no puedo. Si usted cree en el Señor, hermano, mire, le aseguro, para Dios no hay nada imposible. Él rompe las cadenas de cualquier vicio, si usted se entrega de verdad. Pero tiene que ser una entrega genuina, de todo corazón. Y Él lo hace. Él te cambia. También Él dijo en Juan 3:36, dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Pero hay oportunidad hoy, aquí. Aquí y ahora hay oportunidad. Entrégate a Cristo y vive para Él. Ven a Jesús. Ven a Jesús antes de que sea demasiado tarde. Porque seremos juzgados por su palabra. No por lo que nos dijo la gente. No, es que mi mamá me dijo que era así. No. Que mi abuela es cristiana y me dijo que era así. No. Tú tienes la palabra en tus manos. Y si no tiene una Biblia, pregúnteme a mí por una Biblia y yo le voy a regalar una Biblia. Porque usted necesita leer el mensaje de amor de Dios. Porque este es un mensaje de amor, hermano. No estamos hablando condenación. Estamos hablando vida. Vida en abundancia. Dios quiere que vivas. No que mueras, sino que vivas. El punto número 4 dice que Dios a su debido tiempo le confió su palabra a Pablo. A su debido tiempo. Tito capítulo 1 versículo 3 nos dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Familia, hay dos formas en las que nosotros podemos conocer a Dios. Hay dos formas en las cuales Dios se revela al hombre. La revelación natural y la revelación especial. No hay otra forma. La revelación natural es todo lo que nosotros vemos, lo que podemos ver, los árboles, los animales. Esa es la revelación natural. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo creado nos dice a todos, incrédulos o crédulos, nos dice que Dios es real. Pero hay una revelación que es la revelación especial. La revelación especial es revelada en su palabra. Usted no puede salvarse si usted no oye la palabra de Dios.
Usted no puede ir al cielo, saber que hay un cielo, si usted no lo lee en la palabra de Dios. Él se ha revelado a ti a través de la palabra de Dios. Y por ella, cada uno de nosotros los seres humanos va a dar cuenta por lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, a el apóstol Pablo Dios le confió su palabra para que la comunicara a su pueblo. Y esto era exactamente lo que el apóstol Pablo estaba haciendo con Tito. Y Tito lo estaba haciendo con otros. Así como nosotros, hermanos, tenemos que hacerlo también con otros. Comunicar este mensaje de salvación. Comunicar esta palabra verdadera. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20. Fíjese lo que Dios nos manda hacer. Todo esto procede de Dios, toda su palabra, todo lo que Él ha hecho. Quien nos reconcilió con Él mismo, ¿por quién? Por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién se la dio? A la iglesia, nos dio a nosotros, a ti y a mí, el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones o sus pecados o sus maldades, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto somos, hermanos, embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos. Fíjense que es un ruego, hermanos, hasta ese punto. Les rogamos, reconcíliense con Dios. Todo ser humano que no se ha entregado a Cristo está en contra de Dios. Necesita reconciliarse con Dios. Dice la Biblia que nosotros éramos enemigos de Dios, pero ahora cuando nos hemos entregado a Él, nos hemos reconciliado, somos amigos, somos sus hijos por Cristo Jesús. Por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y este llamado que Él le hace, que nos hace a nosotros, a los hombres y a las mujeres, reconcíliense con Dios antes de que sea demasiado tarde. Hermanos, no sabemos cuándo nos toca partir de este mundo. Ustedes saben que yo lo digo frecuentemente. Y debemos pensar en eso también. Ay, pastor, pero porque usted está hablando de algo tan triste. No es triste, hermano. Para el cristiano no hay tristeza, es gozo. Estar ausentes del cuerpo es estar en la presencia del Señor, dijo el apóstol Pablo. Es mejor estar allá que aquí, pero mientras estemos aquí, vivamos para Dios. Vivamos para predicar su palabra. Vivamos para hacer su voluntad. Esto me recuerda a la historia. Yo no sé si ustedes han escuchado la historia de Noé y el diluvio. Ahí hasta, creo que en Kentucky hay un arca de Noé enorme que construyeron. Yo no he ido todavía, me gustaría ir. Pero pusieron ahí una réplica, ¿verdad?, del arca de Noé. Y dice la palabra de Dios que Dios vio la maldad del hombre, que la maldad del hombre era demasiada en la tierra. Y que el hombre siempre pensaba de constante en lo malo, en lo malo. ¿Usted se imagina? Que usted piense todo el tiempo en lo malo. Hay personas así que piensan todo el tiempo en lo malo. Y entonces Dios decidió y dijo, voy a destruir toda carne. Todo lo que he creado lo voy a destruir con un diluvio gigantesco. Pero Noé, dice la Biblia, que Noé encontró gracia, encontró favor ante los ojos de Dios. Porque Noé era un hombre justo, él andaba en los caminos de Dios. Y Dios quería salvar a Noé.
Y entonces Dios le dijo a Noé, prepárate un arca, prepárate un barco grande. Y Noé en fe, esto lo hizo en fe, hermanos. Por eso que todo lo que nosotros hacemos en nuestras vidas debe ser con fe, como cristianos. Y él empezó a construirse un barco de 3 pisos. El Señor le dijo estas medidas, haz esto, haz lo otro. Y hazlo así, hazle una ventana grande, todo. Le dio el Señor a Noé. Pero Noé, mientras construía ese barco gigantesco, el Señor le dio instrucciones, trae a los animales, trae esto para que se multipliquen después del diluvio, para que entonces se multipliquen. Y la Biblia nos dice a nosotros, hermanos, en 2 de Pedro capítulo 5, que Noé era un predicador de la santidad, era un predicador de justicia. Y yo me imagino a Noé construyendo el arca, ¿verdad? A lo mejor le estaban ayudando también sus hijos, ¿verdad? Sus hijos ahí ayudando a Noé y Noé del otro lado predicando la palabra. Arrepiéntanse, venga, viene el diluvio, arrepiéntanse, viene el diluvio, van a morir, dejen esos malos caminos, vengan al Señor. Vengan al Señor. Y la gente se reía, tal vez se reía de él, ja, 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 como se ríen mucho hoy en día, ¿verdad? Ay, mira ese loquito ahí predicando, ja, 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 ja. Y le tiraban de todo tal vez a Noé y riéndose de él. Pero vino un día, dice la Biblia, que Dios cerró la puerta. Dios cerró la puerta del arca. Y dentro del arca habían los animales que Dios había escogido por pareja para que se multiplicaran. Noé, su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos. Habían allí aproximadamente 8 personas. Estaban adentro del arca. Y se cerró. Y dice la Biblia, hermanos, que se desató un diluvio, que se abrieron las puertas del abismo. Y empezó agua a salir de abajo y de arriba. Y se desató un diluvio que cubrió toda la tierra y mató a todo el mundo. Y se salvó solamente Noé, su familia y todos los animales que estaban allí. Hoy en día, el arca de la salvación es Jesucristo. El arca de la salvación es Jesucristo. Y si no haces las paces con Dios, también vas a perecer. El arca de Dios se llama Jesucristo. Él es el barco gigantesco que te está esperando. Y Él quiere que tú vengas a Él. El apóstol dijo, arrepentíos para que sean borrados todos tus pecados. Y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Estás cansado, te salen las cosas mal, tantas cosas pasan, no tienes paz en tu alma. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Has tratado de todo. Ven a Cristo. Él es el arca de salvación en esta época. En aquella época era el arca de Noé, ¿verdad? Y se salvaron solamente 8. Aunque Cristo está en toda la Biblia, hermanos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Pero ahora que está Cristo, Él es el arca de salvación. Ven a Jesús antes que sea demasiado tarde. Cree en Él. Pastor, ¿cómo lo hago? Lo vengo diciendo, hermanos. Arrepiéntete de tus pecados y pídele perdón a Dios por todo lo que has hecho hasta hoy. Y pon la fe en Jesucristo. Pero hazlo de verdad, hazlo de corazón y sálvate de lo que viene. Sálvate. Él es la roca, Jesucristo es la roca inconmovible. Escapa de lo que va a venir. Escapa de lo que te puede venir.
si cierras tus ojos aquí y no has recibido a Cristo como tu Salvador. Concluyo con esto. Dios nos ha escogido para esta salvación tan grande. Aquellos que son salvos y aquellos que están dándole su corazón en este momento a Cristo. Allí donde usted está. No es difícil, pero es profundo. Porque cambia el destino de tu vida. Dios ha escogido para salvación a todos aquellos que le han entregado su vida. Dios nos prometió, hermanos, vida eterna por su Hijo. Ahora Él nos ha confiado su palabra para que la prediquemos y llevemos este evangelio hasta donde Él nos lo permita. Así que estudiemos su palabra. Líderes, miembros de la iglesia Tiempo con Dios, personas que nos visitan, tal vez eres miembro de otra iglesia, o que estás aquí y estás creciendo con nosotros. Dios nos ha encomendado su palabra, nosotros somos responsables de esta generación. Prediquemos la palabra a todo el mundo. Mi pregunta es, para finalizar, ¿estamos comprometidos con Dios? ¿Estamos comprometidos para hacer lo que Él nos pida? O si no pasa esto, pues entonces hago trabajo para Dios. ¿Qué estás dispuesto a dejar para servir al Señor? Recuerdo que un misionero dijo, si Jesucristo es Dios y murió por mí, ningún sacrificio que yo haga será demasiado grande. Ninguno. Ningún sacrificio que yo haga por Dios, por la obra de Dios, Jesucristo murió por mí, murió por ti, así que ningún sacrificio que nosotros hagamos será demasiado grande. Hermanos, familia, amigos, Dios les bendiga en esta tarde. Si usted entregó su vida a Cristo hoy, hable conmigo. Estoy abierto para que hablemos, para que usted entienda lo que acaba de hacer. Y líderes, hermanos en la iglesia también aquí de Tiempo con Dios, yo les invito a que sigan creciendo, a que se sigan preparando para que Dios los pueda usar con poder y con unción. Amén. Nos vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es preciosa, Señor. Te pido que esta palabra haya sido sembrada en el corazón de mis hermanos, amigos. Dios mío, y que tú la hagas florecer. En el nombre poderoso de Jesús. Que tú salves, Padre, te lo pido. Que tú cambies. Que tú abras nuestra mente para poder entender esta salvación tan grande. Estamos agradecidos de que no estamos solos en este mundo, sino que tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, Dios les bendiga a todos. Vayan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan en paz y vivan esta vida. Y si es posible, cuéntenle a alguien de lo mucho que Dios ha hecho en ustedes e invítelo a la iglesia aquí el próximo domingo. Dios les bendiga. Vayan en la paz del Señor.